Muy buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el cual está dividido en 25 capítulos, los cuales explicaré a continuación. El libro comienza en el capítulo 1, llamado de las distintas clases de principados y de la forma en la que se adquieren, del cual podemos entender que existen dos clases de principados, hereditarios y nuevos. Los principados hereditarios son de la misma familia, que ha reinado en él por un largo tiempo, mientras que los nuevos pueden ser del todo nuevos o miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere. Pasamos al capítulo 2, el cual se titula de los principados hereditarios, el cual nos explica que es más fácil gobernar un estado hereditario, principalmente por dos razones. La primera razón es que el estado ya está familiarizado con una familia, por lo tanto ya se acostumbraron a esta forma de gobernar. El nuevo príncipe solo debe de mantener intacta la forma de gobernar de sus antepasados, adaptando estas a los cambios que se generan con el tiempo. La segunda razón es la disposición natural de los habitantes en un estado hereditario, que quiere a la familia gobernante, a menos que el príncipe cometa algún acto horrible contra su pueblo. En el capítulo 3 encontramos de los principados mixtos. Existen dificultades en los nuevos principados como miembros agregados a un conjunto anterior. Las incertidumbres nacen de la simple dificultad que se encuentra en todos los principados nuevos. Dificultad que consiste en que los hombres cambien un gusto de señor, creyendo mejorar, impulsados a tomar armas contra él, en lo que se engañan, pues luego van empeorando. El príncipe se ve obligado a ofender a sus súbditos, de modo que tienen por enemigos a todos los que ha ofendido al ocupar el principado, y no se puede conservar como amigos a los que se han ayudado a conquistarlo, porque no se puede satisfacer las necesidades como ellos esperaban. Los territorios revoltosos se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez. Al adquirirse estos estados se agregan a uno más antiguo, de la misma provincia y de la misma lengua. Es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando están acostumbrados a vivir libres, y para afianzarse en el poder, siempre que se conserven sus costumbres y las ventajas que gozaban, permanecerán tranquilos y pueden permanecer en total armonía. Se deben de tener dos cuidados: que la descendencia del príncipe anterior desaparezca y que ni sus leyes ni sus atributos sean alterados. Cuando se adquieren estados en una provincia con idioma, costumbres y organizaciones diferentes, surgen dificultades, y uno de los remedios que la persona que los adquiere es que fuera a vivir en ellos. Así, ven nacer los desórdenes y se pueden reprimir con prontitud. De este modo también adquieren más respeto y con mucha dificultad suelen perderlo. A los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos. La ofensa que se le haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Si en vez de colonias se emplean tropas, el gasto es mucho mayor. Por el mantenimiento de la guardia, se perjudica e incomoda a todos, por lo cual se vuelven enemigos. El príncipe que anexe una provincia con organización y costumbres diferentes a la suya, debe de convertirse en defensor de los vecinos menos poderosos para debilitar a los de mayor imperio, y cuidarse de que entren a su estado un extranjero tan poderoso como él, ya que se le adhieren todos los que sienten envidia del más fuerte, y ya que enseguida, y de buena gana, forman un bloque con el estado invasor. Una guerra no se evita si no se difiere para provecho ajeno. El deseo de conquista es un sentimiento muy natural y común, y siempre que lo hagan los que pueden, antes serán alabados que censurados. Pero cuando intentan hacerlo a toda costa, los que no pueden, la censura es admitida. Para evitar una guerra, nunca se debe de dejar el desorden que siga su curso. Es natural que se han vuelto poderosos recelo de la misma astucia o de la misma fuerza a las cuales se han obtenido ayuda. En el capítulo 4, porque el reino de Dario, ocupado por Alejandro, no se sublevó contra los sucesores de este después de su muerte, encontramos que existen dos maneras de gobernar un principado. La primera implica un príncipe y ministro designados. Mientras los ministros ayudan a gobernar, todos permanecerán subordinados al príncipe. La segunda forma involucra a un príncipe y a los nobles. Los nobles no son nombrados por el príncipe, pero se benefician de su antiguo linaje y tienen sujetos propios. De ambos escenarios, el príncipe es considerado como mucho más fuerte si utiliza ministros, ya que sería el único gobernante en el país. Es mucho más difícil hacerse cargo de un país si un príncipe utiliza ministros, porque los ministros tienen un poco incentivo para ser corrompidos por las potencias extranjeras. Además, incluso se volverían contra el príncipe. No serían capaces de obtener el apoyo de ninguna persona porque no tienen lealtades personales. Es más fácil conquistar un país gobernado con la cooperación de los nobles, porque,
encontrar siempre un noble descontento que quiere cambios es más probable. Además, los nobles comandan la lealtad de sus propios súbditos, por lo que un noble corrompido corromperá el apoyo de sus súbditos. Aunque es más fácil hacerse cargo de un estado gobernado por los nobles, es mucho más difícil mantener el control de ese estado. En un estado gobernado por los nobles, no basta con matar a la familia del antiguo gobernante, por lo que los nobles todavía estarán alrededor para rebelarse. Mantener un estado con los ministros es mucho más fácil, porque simplemente requiere matar a un príncipe y su familia. Capítulo 5. ¿De qué modo deben gobernarse las ciudades o principados que, antes de ser ocupados, se gobernaban con leyes propias? ¿De qué modo hay que gobernar en las ciudades principados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes? En este capítulo se nos dice que hay tres formas de conservar un estado que está acostumbrado a regirse con sus propias leyes y vivir en libertad: destruirlo, radicarse en él o dejarlo regir por sus leyes, obligando a pagar tributo y establecer un gobierno, compuesto por un reducido número de personas que se encarguen de velar por la conquista. Es mejor conservar una ciudad que esté acostumbrada a vivir libre que hacerla gobernar por los mismos ciudadanos. El único sistema seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, debe esperar a ser aplastado por ella. Sus rebeliones siempre serán representadas con el nombre de libertad. El recuerdo de su antigua libertad no los concede ni un momento de reposo, si los habitantes no se separan ni se dispersan. Inmediatamente recurren a cualquier contingencia. Cuando las ciudades o provincias están acostumbrados a vivir bajo un príncipe y por la extinción de este y su linaje quedan vacantes en el gobierno, por un lado los habitantes están acostumbrados a obedecer y por el otro no tienen a quién. No se ponen de acuerdo a elegirse entre uno de ellos y ni saben vivir en libertad. Por último, tampoco se deciden a tomar armas contra el invasor. Capítulo 6. Los principados nuevos que se adquieren con armas propias y con virtud. Los príncipes deben esforzarse por imitar los ejemplos establecidos por los grandes gobernantes del pasado, incluso si eso significa fijarse grandes metas. Si no lo logra cumplir con estas metas, las acciones que hará para cumplirlas lo hará ver como un poderoso gobernante y mejorará su reputación. Una forma en la que los gobernantes adquieren estados es a través de sus propias habilidades, en un lugar de la buena suerte, de noble nacimiento, herencia o circunstancias afortunadas. Confiar en la destreza personal es un método muy difícil de adquirir en un estado. Sin embargo, un estado adquirido con la habilidad natural de un gobernante será más fácil de controlar. Los gobernantes que se apoyan en la destreza en un lugar de la fortuna son generalmente más exitosos en mantener el poder sobre los estados, porque pueden enfrentar el reto de establecer un nuevo orden, y poder lograr eso es peligroso y difícil, ya que aquellos que se beneficiaron del viejo orden se opondrán forzosamente al príncipe, que intentan introducir un nuevo orden, mientras que aquellos que se beneficien de la imposición de un nuevo orden lo apoyarán. Un príncipe que confía en su capacidad de persuadir a otros para que lo apoyen será incapaz de triunfar contra tal oposición. Sin embargo, un príncipe que confía en sus propias proezas y haga el uso de la fuerza logrará triunfar. Esto puede ser peligroso, pero si el gobernante logra el uso de la fuerza, se volverá fuerte, seguro y respetado. Capítulo 7. De los principados nuevos adquiridos con las armas y fortuna de otros. Debido al manejo de la fuerza y armas, se elevan a nuevos príncipes a cargos importantes. Esto también se da por la buena fortuna o porque ha sido o bien comprándolos, o porque les hicieron el favor. Estar en esta posición implica que no se ha hecho mucho trabajo previo, pero para mantenerse se necesita de mucho esfuerzo, ya que se está lleno de obstáculos. Estos príncipes tienen su base en la voluntad o en la suerte de los hombres que los exaltaron, por lo que no cuentan con la preparación suficiente, ni el espíritu adecuado para mantenerse en esa posición. No lo hará porque, aparte de que tenga mucho talento, no es coherente que alguien que haya tenido todo fácil reúna la suficiente experiencia para liderar un estado. Sobre todo porque para movilizar las tropas se debe tener fidelidad entre las partes, y eso es algo que se gana por hechos y años. Por otro lado, los estados que nacen de pronto, con príncipes improvisados, no pueden crecer mucho, y mucho menos consolidarse, porque, como las leyes naturales lo mandan,
no puede crecer algo que está plantado y no tiene raíces. Caerán por el primer golpe que reciba porque no tienen la energía para soportarlo, a menos que hayan tenido las mismas bases que los príncipes de verdad. Está el caso en el que asciende al principado por un camino de perversidades y delitos, y en el que se llega a ser príncipe por favor de otros ciudadanos. Los ciudadanos no tienen entonces más remedio que someterse y constituir un gobierno del cual alguien se hace nombrar jefe. Muertos todos los que pudiesen significar un peligro para él, ya que se preocupa por reforzar su poder con nuevas leyes civiles y militares. De manera que mientras gobierne no solo está seguro, sino que se hace temer por los vecinos. Al apoderarse de un estado, todo usurpador debe considerar todos los crímenes que le es preciso cometer y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día con día. Quien procede de otra manera, por timidez o por ser mal aconsejado, se ve siempre obligado a conservar el cuchillo en la mano, y mal puede contar con súbditos a quienes sus ofensas continuas y todavía recientes llenen de desconfianza. Porque las defensas deben inferirse de una sola vez, para que duren lo menos posible, mientras que los beneficios deben procurarse poco a poco, con fin de que se deben saborear mejor. Capítulo 9. Principado civil. Aquí Maquiavelo nos dice que el ciudadano, gracias al favor de sus compatriotas, se convierte en príncipe. El Estado entonces, así constituido, puede llamarse principado civil. El legar a él no depende de una cierta habilidad propiciada por la fortuna, o bien del apoyo del pueblo, o bien de los nobles. En toda ciudad se encuentran dos fuerzas controladas. Una lucha por mandar y oprimir a la otra, que no quieren ser mandada ni oprimida. Y del choque de las dos corrientes surge uno de estos tres efectos: principado, libertad o licencia. Los nobles, cuando comprueban que no pueden resistir al pueblo, concentran toda la autoridad en uno de ellos y lo hacen príncipe para poder, a su sombra, dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo no puede hacer fuerte a sus grandes, cede su autoridad a uno y lo hacen príncipe para que los defienda. El que llega al principado con ayuda de los nobles se mantiene con más dificultad que el sí hombre que ha llegado por el apoyo del pueblo, porque los que lo ordenan se sienten sus iguales. Un príncipe jamás podrá dominar al pueblo cuando tenga por medio un enemigo. Lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo que no ame es el ser abandonado por él. De los nobles, si lo tienen por enemigo, es que se rebelarán contra él. Es una necesidad del príncipe vivir con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles. Puede crear nuevos o deshacer de lo que tienen por su convivencia. El que llega a ser príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse por conservar su afecto, pues el pueblo solo pide no ser oprimido. El que se convierta en príncipe por ayuda de los nobles perecerá si se empeña en conquistarlo, lo que solo será fácil si lo toma bajo su protección. Un príncipe necesita contar con la amistad del pueblo, pues de lo contrario no tiene remedio en la adversidad. Estos principados peligran cuando quien quiera pasar de un principado civil a un principado absoluto. Capítulo 10. ¿De qué modo han de medirse las fuerzas de todos los principados? Son capaces de sostenerse a sí mismos los que, por abundancia de hombres o de dinero, pueden levantar un ejército respetable y presentar batalla a quien quiera se atreva a atacarlos. Quienes no son capaces de presentar batalla son los que no presentan una batalla en campo abierto. Del segundo caso, lo que se puede aconsejar a los príncipes que fortifiquen y se establezca la ciudad en que vivían y se despreocupen por la campaña. Quien tenga bien fortalecida su ciudad difícilmente será asaltado, porque los hombres son enemigos de las empresas demasiado arriesgadas. Un príncipe se obtiene una plaza fuerte, y a quien del pueblo no odie, no puede ser atacado. Si fuese el atacado, se vería obligado a retirarse sin gloria. Son tan vitales las cosas de este mundo que es imposible que alguien permanezca con sus ejércitos un año situado ocasionalmente en una ciudad. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Antes de tener a los príncipes eclesiásticos, no se debe pasar por una serie de dificultades. Se pueden adquirir por valor o por la buena suerte.
no se necesita de tener una buena posición, y hacen que los príncipes se mantengan en su poder, sea cual sea, fuera las circunstancias que esté dando. Más que nada, se necesita una buena labor espiritual. Es la forma de tener Estado, pero no de tener que defenderlo, pues los súbditos no gobiernan ni se preocupan por hacerlo. Le dan su lugar al príncipe en su soberanía. Por eso, se dice que son los únicos principados en ser seguros y felices. También se da el caso de que el principado venga a partir de una intervención eclesiástica. El caso de los papas, que ejercían su poder mediante leyes religiosas e interviniendo en las ideologías, manipulando a los principados por más de 1000 años, haciendo que las personas tengan temor de desobedecer. Por ello, se dice que hicieron su voluntad, porque con esto alcanzaron su principal objetivo, el cual era intervenir en la política. Capítulo 12. ¿De cuántas clases es la milicia y sobre los soldados mercenarios? Los principales deben establecer buenas bases, y esos fundamentos incluyen buenas leyes y buenos ejércitos. No puede haber unas buenas leyes sin buenos ejércitos, y donde hay buenas leyes deben de haber buenas armas. Así que Maquiavelo declara que solo discutirá las armas, no las leyes. Debe entenderse a las leyes no solo a las reglas, con sentido legal, sino también a las condiciones para la vida cotidiana. Y a lo que se refiere en cuanto a donde hay un buen ejército, hay buenas leyes, significa que si alguien que puede liderar un buen ejército puede hacerlo igual de bien sobre la población. Por otro lado, Maquiavelo se refiere a buenas armas, que solo pueden ser las propias tropas del Estado, es decir, sus propios ciudadanos y no los forasteros, manteniendo con su punto de vista que la independencia y la autosuficiencia con la única seguridad. Él afirma que la dependencia de las tropas extranjeras es la perdición de un príncipe, y tenía buenas razones para pensarlo, habiendo observado el uso generalizado de mercenarios extranjeros en Italia, lo cual él sentía eran sus consecuencias desastrosas. Culpaba a los mercenarios por carecer del espíritu de los soldados que defendían sus propias tierras y casas. Las armas para defender el Estado son los príncipes propios, mercenarios, auxiliares o una mezcla de los tres. Mercenarios y auxiliares son peligrosos y poco fiables. Si un mercenario es talentoso, siempre tratará de aumentar su poder, a expensas del príncipe. Si es incompetente, arruinará al príncipe. Solo los príncipes y las repúblicas que puedan alzar sus propios ejércitos pueden tener éxito, porque los mercenarios no hacen otra cosa que perder. Los que están bien armados pueden vivir libres. Por último, Maquiavelo da muchos ejemplos de mercenarios que se han convertido en empleadores. Todo esto comenzó cuando el Sacro Imperio Romano perdió el poder en Italia y los papas gobernaron poder. Los ciudadanos tomaron las armas contra los nobles y los papas los animaron, debido a que ni los ciudadanos ni los papas sabían cómo luchar. Contrataron mercenarios. Pronto, los mercenarios comandaron cada ejército en Italia. Estos mercenarios adoptaron las estrategias que los mantenían alejados del duro trabajo y del peligro, y esto causó la ruina y humillación de Italia. Capítulo 13. De los soldados auxiliares mixtos y propios. Las tropas auxiliares son las que se les pide a un príncipe para protección y defensa. Son buenas para quien las manda, pero para los que los llaman siempre son devastadoras, pues si ganan son prisioneros, pero si pierden serán completamente derrotados. Estas unidades siguen ciegamente a las órdenes del jefe, mientras que las tropas mercenarias someten al príncipe una vez hayan triunfado. Las tropas propias están compuestas de los soldados y ciudadanos que están bajo las órdenes de un príncipe. Todas las demás son tropas mixtas o auxiliares. Es por eso que todo príncipe consciente prefiere refugiarse en las tropas propias y prefiere triunfar con las tropas auxiliares y evitar las mixtas. Conocer esto es una virtud que la tienen muy pocos y es símbolo de una gran sabiduría. Capítulo 14. De lo que conviene hacer al príncipe con la milicia. Estudiar es el arte de la guerra. Esta es la disciplina primaria para el gobernante. El dominio de esta disciplina puede hacer que incluso un ciudadano común sea un gran gobernante. La manera más fácil de perder un estado es descuidando el arte de la guerra. La mejor manera de ganar
un estado es ser un experto en el arte de la guerra. Debería pensar aún más en la guerra en tiempos de paz que en tiempos de conflicto. Debe leer la historia y reflexionar sobre las acciones de los grandes hombres. Después de todo, Alejandro Magno imitó a Aquiles, César imitó a Alejandro y Escorpio imitó a Ciro, reafirmando uno de los temas principales del príncipe Maquiavelo. Subraya la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor y más políticamente exitoso. Capítulo 15. De aquellas cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o vituperados. Asimismo, en vista de seguir aconsejando al príncipe sobre cómo mantener una popularidad alta y aprecio por parte de sus súbditos, Maquiavelo se entrega en este capítulo a la tarea de explicar cuáles son las cosas que hacen que un hombre sea alabado, recibiendo admiración o por el contrario simplemente consiga la desaprobación general. ¿Cómo debe de comportarse un príncipe en el trato de sus súbditos y amigos? Hay una gran diferencia entre cómo se vive y cómo se debería de vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha hacia su ruina en vez de beneficiarse. Todo príncipe que quiera mantenerse, aprende a no ser bueno y a participarlo, o no de acuerdo con la necesidad. Todos los hombres, y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más elevadas, son juzgados por alguno de estas cualidades, tacaño o avaro. ¿Qué es avaro? Es también aquel que tiende a enriquecerse por medio de la rapiña. Es considerado dadivoso, clemente, leal, afeminado, decidido y animoso, humano, casto, sincero, duro, grave, religioso. Tacaño. El que se abstiene demasiado de gastar lo suyo. Es considerado rapaz, cruel, traidor, pusilánime, soberbio, lascivo, débil, frívolo e incrédulo. Un príncipe posee las cualidades que son consideradas buenas, pero como no es posible conservarlas a todas, es preciso ser tan cuerdo que se puede evitar la vergüenza de aquellas que le significarán las pérdidas del Estado. Si no se puede, no debe de preocuparse, ni mucho menos incurrir a los vicios, los cuales difícilmente podrán salvar al Estado. Porque a veces los que padecen de virtud escasean de ruina, y los que padecen de vicio solo acaban por traer el bienestar y la seguridad. Capítulo 16. De la liberalidad y la parsimonía. En este sentido, Maquiavelo sigue insistiendo en la necesidad del príncipe de transmitir a otros la idea de que él cuenta con virtud. De esta forma, Maquiavelo señala la importancia de parecer, no necesariamente siéndolo, que practica la generosidad, a fin de ir ganando adeptos sin necesidad de poner en riesgo las arcas públicas. Estaría bien ser tenido por pródigo de manera que se sepa que uno es. Perjudica, y por otra parte, si se le practica como se le debe practicar, no será conocida y se le considera como el vicio contrario. Un príncipe, así acostumbrado a proceder, consumirá en tales obras todas sus riquezas y se verá obligado, si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser rigurosos en el cobro y a hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero, lo cual comenzará a tornarlo odioso, ya que el príncipe no puede practicar públicamente esa virtud sin que se le perjudique. Convendrá que no se preocupe si es tachado de tacaño, porque el tiempo será teniendo siempre como más prodigio. Solo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres considerados tacaños, los demás siempre han fracasado. Un príncipe debe reparar poco, con tal de que ello le permita defenderse, no robar a los súbditos, no volverse pobre y despreciable, no mostrarse ladrón e incurrir en el vicio de tacaño, porque este es uno de los vicios que le hace posible reinar. Capítulo 17. De la crueldad y la compasión, y de si es mejor ser amado que temido o lo contrario. De igual forma, Maquiavelo dispondrá de un capítulo para exponer el cómo deben de ser empleadas durante el ejercicio del poder tanto la crueldad como la compasión, las cuales deben de ser administradas de forma correcta por el príncipe. Asimismo, expone sus comentarios sobre la importancia de ser un líder amador, o, por el contrario, si es mejor ser temido, llegando a la conclusión de que el príncipe debe de todo momento generar súbditos, de forma simultánea, el amor y el temor como la forma de proteger su posición. Todos los príncipes desean ser tenidos por clementes, o no por crueles.
Deben cuidarse de emplear mal esta clemencia. Un príncipe no debe preocuparse porque le acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga un objetivo, la de mantener unidos y fieles a los súbditos. Como pocos castigos ejemplares, será más clemente que aquellos que por excesiva clemencia dejen de manipular sus órdenes. Debe de ser cauto en el creer y en el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación y humanidad. Surge una cuestión, si vale ser más amado que temido, o temido que amado. Nada sería mejor que ser las dos a la vez, la que es difícil unirlas y siempre ha de faltar una. Los hombres tienen más cuidado al ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. El amor es un vínculo de gratitud con los hombres. Perversos rompen cada vez que se pueden beneficiarse. El temor es el miedo al castigo que nunca se pierde. El príncipe debe hacerse temer del modo que evite el odio. Cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos, es necesario que no se preocupe si merece la fama de cruel, porque sin esta fama jamás podrá tenerse ejército alguno unido y dispuesto a la lucha. Como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en el suyo y no en lo ajeno, tratando siempre de evitar el odio. Capítulo 18. Cómo los príncipes han de mantener la palabra dada. Todo el mundo sabe que los príncipes deben cumplir su palabra, pero vemos que los príncipes que han logrado más han sido logrados por el engaño. Un príncipe puede luchar con las leyes, que es el camino de los seres humanos, o con la fuerza, que es el camino de los animales. Un príncipe debe imitar al zorro en la astucia, así como al león en la fuerza. Un príncipe sabio nunca debe cumplir su palabra cuando va en contra de sus intereses, porque puede esperar que otros hagan lo mismo. Para sacarlo, debe de ser buen mentiroso, porque siempre encontrarás gente dispuesta a ser engañada. El control de un príncipe sobre su imagen pública recibe una atención especial en este capítulo. Un príncipe debe de ser siempre debe parecer sincero, misericordioso y religioso, aunque a veces actúe en sentido opuesto. Es decir, es útil parecer virtuoso, pero usted debe estar listo para actuar de manera opuesta si la situación lo requiere. Un príncipe debe de hacer el bien si puede. Está listo para hacer el mal si es necesario. Sin embargo, un príncipe debe tener cuidado de actuar siempre de una manera que parezca virtuosa, porque muchos pueden verlo, pero pocos saben lo que realmente son. Si un gobernante conquista y mantiene su estado, todos lo alabarán, juzgando sus acciones por su resultado. Capítulo 19. ¿De qué manera se ha de evitar ser menospreciado y odiado? El príncipe mantendrá a sus gobernados contentos si no comete actos como robar sus propiedades, desestimar su dignidad y evitando ser rapaz. Cometer estos actos haría que el príncipe sea despreciable, pero si no ocurre tendría al pueblo contento y ya solo mantendría cuidado ante la ambición de un pequeño grupo. El príncipe alejará cualquier intento de conspiración si es que posee gran estimación. De ahí que es importante no cometer actos que lo hagan despreciable. Los actos del príncipe deben de demostrar grandeza, valor, gravedad y fortaleza. El príncipe tiene dos cosas que tener al interior de su estado: alguna rebelión de sus súbditos y afuera del estado, un ataque de una potencia vecina. Acabará con cualquier ataque de afuera si tiene buenas armas y consigue tener aliados. Con aliados, si tiene buenas armas, al mantener las cosas exteriores aseguradas, las interiores también lo estarán. Aunque pueden surgir conspiraciones que se forman muy ocultamente. Si el pueblo está descontento, esto motivará al accionar del conspirador para hacer parecer al príncipe por qué busca contentar al pueblo, pero las posibilidades de conspirar son mínimas si el conspirador actúa a pesar del sentir del pueblo, porque puede lograr su objetivo, pero la benevolencia generada en el pueblo por el príncipe terminará con las conspiraciones. El príncipe no tiene de qué preocuparse por las conspiraciones cuando hay voluntad del pueblo. El príncipe debe de preocuparse por no descontentar a los grandes y contentar al pueblo. También sabe dejar a otros la disposición de las cosas odiosas,
reservándose a sí mismo las de gracia. Lo que el príncipe no debe de omitir sobre las conspiraciones en base a situaciones sobre emperadores romanos, primero, que estos no solo tenían que mantener felices al pueblo y no descontentar a los grandes, sino también manejar la crueldad y avaricia de los soldados. Es difícil contentar a los soldados y al pueblo. Lo que ambas partes esperan de un príncipe era contrario, con lo cual no se podía tener control. Había situaciones en las que el príncipe no podía evitar ser aborrecido por algunas partes. Debe esforzarse por evitar el odio de su clase más poderosa o el de número mayor. Si el príncipe quiere mantener sus dominios, está en la posibilidad de no ser bueno, ya que depende de dónde está la mayoría de hombres y cómo se encuentra su mayoría. Y si ésta se encuentra corrompida, debe de seguir su humor y contenerla. El príncipe debe de hacer de león y zorra. Debe camuflajear sus intenciones y atacar ferozmente cuando se presenta la oportunidad. De esta forma, también se puede mantener contento a todos. Una vez contentos, el príncipe no debe de ofender a ninguno de los que los emplea. Los emperadores romanos favorecían más a los soldados, puesto que ellos ganaban el territorio. Por ello, buscaba que estén contentos olvidándose de los demás, lo que generaba desprecio y aborrecimiento. En la actualidad, en el tiempo que se estableció el libro, es necesario contentar al pueblo que a los soldados. Capítulo 20. Si las fortalezas y muchas otras cosas que diariamente hacen los príncipes son útiles o inútiles. En este capítulo, Maquiavelo discute brevemente una serie de estrategias potenciales para mantener el poder. Previsiblemente se opone a desarmar a los súbditos, ya habiendo expresado su apoyo a los ejércitos ciudadanos, sobre mercenarios o fuera de las tropas. Desarmar a los ciudadanos también envía un mensaje de que el príncipe no confía en ellos, y Maquiavelo valora altamente una buena relación entre el príncipe y los súbditos. Al igual que el desarme de los súbditos, la construcción de fortalezas dentro de la ciudad también expresa desconfianza y muestra inseguridad. Ninguna fortaleza puede sustituir la confianza y apoyo de la gente. Los príncipes han intentado varias tácticas para mantener el poder, desarmando a sus súbditos, dividiendo a sus súbditos en facciones, animando a sus enemigos, ganando a los sospechosos, construyendo nuevas fortalezas y derribando fortalezas. Los nuevos príncipes nunca deben desarmar a sus súbditos, porque si un príncipe arma a su pueblo, sus brazos se convertirán en suyos. Si un príncipe los desarma, el pueblo lo odiará y se verá obligado a emplear mercenarios. La sabiduría convencional dice que crear facciones es una buena manera de controlar un estado. Esto puede haber sido verdad cuando Italia era más estable, pero no en el tiempo de Maquiavelo, cuando las ciudades faccionadas son amenazadas por invasores que caen rápidamente. Debido a que los gobernantes se hacen grandes al superar las dificultades, algunos creen que un príncipe debe alentar secretamente a sus enemigos, de modo de que cuando lo superen su reputación sea mayor. Algunos nuevos príncipes encuentran que aquellos que fueron sospechosos por primera vez resultan ser más útiles que otros en gobernar el Estado. Están ansiosos de probarse ante el príncipe. Aquellos que adoraron al príncipe a ganar el poder pueden haberlo hecho por insatisfacción con el estado anterior y el nuevo estado también puede dejar de complacerlos. Los príncipes a menudo construyen fortalezas para protegerse de los conspiradores y ataques repentinos. Si un príncipe teme a sus súbditos más que a los invasores extranjeros, debe de construir fortalezas, la mejor fortaleza. Sin embargo, esto será odiado por el pueblo. Capítulo 21. De lo que debe hacer el príncipe para ser estimado. La reputación e imagen pública son los temas de este capítulo. Conquistas y atrevimientos son la primera manera de mejorar la reputación de uno. El rey Fernando de España es el ejemplo de Maquiavelo, pero recibe un trato ambiguo. Nada mejora la reputación de un gobernante más que de llevar a cabo grandes conquistas. La carrera de Fernando en España es un buen ejemplo. Había atacado a Granada, expulsó a los moros de España y atacaron África, Italia y Francia.
Estas actividades mantenían a sus súbditos asombrados y preocupados, de modo que nadie tuvo tiempo de hacer nada en su contra. Con respecto a los asuntos internos, los príncipes deben de encontrar siempre maneras dignas de mención, de recompensar o de castigar cualquier acción extraordinaria. Maquiavelo menciona especialmente los espectáculos públicos al final de este capítulo, y hay una sugerencia de que el espectáculo, ya sea en forma de festividades, de entretenimiento, ejecuciones dramáticas o esquemas atrevidos, es uno de los instrumentos más importantes del príncipe para controlar la opinión pública. De la misma manera, recompensar los logros de los ciudadanos o castigar sus malas acciones deben de tener un elemento de espectáculo. Debe hacer hablar a la gente, y cuando hablan debe acertar de lo notable que es el príncipe. Un príncipe debe de demostrar que ama el talento y que lo recompensa. Debe alentar a sus ciudadanos a prosperar en sus ocupaciones. Debe de mantener a la gente entretenida con fiestas en los momentos apropiados. Y debe de prestar atención a los diversos grupos cívicos, asistiendo a alguna de sus actividades, pero sin parecer indignos. Los gobernantes nunca deben permanecer neutrales. Si los gobernantes vecinos luchan, debes tomar partido, porque si no lo haces, el ganador te amenazará y el perdedor no te ayudará. Si tu aliado gana o no, él te será agradecido. Sin embargo, sí puedes evitarlo. Nunca debes aliarte con alguien más poderoso que tú, porque si él gana, puedes estar en su poder. Capítulo 22. De los secretarios de los príncipes. Es muy importante para un príncipe elegir bien a sus ministros, porque este acto de elegir genera definiciones acerca del príncipe, si éste se rodea de buenos ministros o de malos. Los juicios serán favorables o en contra dependiendo de la prudencia con lo que él lo haya escogido. Tenemos que saber que en cualquier hombre, como en el caso del príncipe, hay tres tipos de cerebro. Primero, lo que imaginan por sí mismos. Segundo, poco intentivos, pero capaces de ver lo que muestran los otros. Y tercero, los que no consiguen nada por sí mismos. Puede que muchos príncipes no imaginen por sí mismos, pero sí son capaces de ver lo que otros les enseñan. Si el príncipe se mantiene en estos dos, tiene un buen juicio para discernir, y así ningún ministro esperará engañarle y siempre le serán fiel. El ministro nunca debe de pensar en sí mismo, sino en el príncipe, y no recordar cosa alguna que no se refiera a los intereses de su principado. Sin embargo, para retener un ministro, así el príncipe debe de pensar en él y brindarles honores, enriquecimientos y darles reconocimiento. Ello disminuirá su grado de ambición al saber que están consiguiendo resultados, y así pueden fiarse uno del otro. Capítulo 23. ¿Cómo hay que huir de los aduladores? La adulación se vuelve grave en aquellos príncipes que no tienen prudencia o carecen de un tacto fino y de juicio, ya que se engañan de forma natural. La falta más que del príncipe está en los adoradores, cuando las personas que rodean al príncipe no entienden que no ofenden cuando dicen la verdad. El príncipe dotado de prudencia debe de seguir un curso medio, escogiendo a personas sabias, con quienes hablar con la verdad, en cosas que solo el príncipe desee, pero igualmente escuchar la opinión sobre todas las cosas. Para ello, es necesario que estos consejeros hablen libremente y que el príncipe los conozca. No debe seguir consejos de ninguna otra persona, ningún adorador, porque perderá la prudencia que le caracterice. El príncipe solo debe de escuchar consejos con el que él solicite. Debe quitar las ganas de los aduladores, de aconsejarlo cuando no lo ha solicitado. Algunos piensan que la prudencia del príncipe se debe a los consejeros. Si esto fuera así, aquel sujeto conductor le quitaría el estado en breve tiempo. Por lo tanto, se entiende que la prudencia proviene del príncipe, y conviene que los buenos consejos nazcan de la prudencia del príncipe y no de los buenos consejos que recibe. Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus estados? En este capítulo, el autor asegura que cualquier nuevo príncipe que siga con el éxito, el consejo encontrado en este libro tendrá la estabilidad de un príncipe hereditario, ya que los hombres son más conscientes del presente que del pasado. Varios príncipes italianos han perdido estados a través de sus propias familias
faltas militares. Por ejemplo, han huido cuando debieron haber luchado, esperando que sus súbditos los llamaran, y eso les llevó al fracaso, debido a su propia incompetencia. Otra causa fue que tomaron demasiada confianza en épocas prósperas, sin pensar que podían entrar en batallas y que su estado iba a ser robado y cuando fueron conquistados, esperando que el pueblo se rebelara y quisiera que ellos vuelvan a gobernar. Pero fue absurdo depender de otros para volver al poder. La mejor defensa de un príncipe es su propio valor. Capítulo 25. ¿Cuál es el poder de la fortuna de las cosas humanas y cómo hay que enfrentarse a ella? Frecuentemente se piensa que el destino controla los asuntos humanos, pero el destino solo controla la mitad de las acciones de uno, mientras que el libre albedrío determina la otra mitad. El destino es como un río de inundación, solo es peligroso cuando los hombres no han construido muelles anticipándose al caos. Por ello, en los momentos de estabilidad se debe de prevenir los futuros riesgos que puedan surgir. Como la fortuna varía, un hombre puede tener éxito y otro fracasar, aunque ambos siguen el mismo camino. Los tiempos y las circunstancias cambian, así que un príncipe debe ajustarse a ellos para seguir siendo acertado. Sin embargo, los hombres tienden a permanecer en el curso que les ha traído éxito en el pasado. La fortuna se deja dominar por los más impetuosos y menos prudentes. Por ello, es amiga de los jóvenes. Lo que yo pude intuir de este libro fue que Maquiavelo explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para ello, aconseja el acontecimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan para dar ejemplo a sus súbditos. A mi parecer, el libro de Maquiavelo se relaciona con la materia por las diferentes estrategias, tareas y objetivos que se le marcan a los príncipes para poder evitar el caos y buscar un buen manejo del Estado y para que éste se encuentre en armonía. Un ejemplo sería la postura que se debe de tener ante los posibles aliados o los posibles enemigos exteriores, la imagen que debes de dar a tus súbditos y ante el ejército, y las reprimendas que debes de dar ante ciertos indicios de conspiraciones, la forma en la que debes de apremiar a las personas que te apoyaron a llegar al poder de forma legal o ilegal, o de igual forma darle un reconocimiento a aquellos ciudadanos que siguen prosperando en las ocupaciones en las que ellos ejercen. Todo esto para evitar el caos y las conspiraciones en el estado del cual uno gobierna y lo cual nos lleva a la actualidad de hoy en día, donde vemos las diferentes conferencias que pues, nos pueden dar los presidentes, los premios a los diferentes deportistas, el reconocimiento a algunos médicos o incluso, como lo marcó ahí, las riquezas que se le dan a tus nobles o ministros, como podría ser las grandes ganancias que se le llegan a dar a los senadores o diputados. Es una forma de mantenerlos contentos y no buscar que ellos se rebelen contra ti y tu poder, y así estar en armonía, ya sea de forma legal o ilegal, como se ha mostrado en estos últimos años en lo que respecta a nuestro país.